Cerramos el día con Irene Quintans, que es arquitecta urbanista especializada en estudios territoriales, políticas sociales, movilidad, vivienda y gestión urbanística. Creadora de la red OCARA, a través de la cual organiza talleres de arquitectura y arte en escuelas y museos. Participó como técnica en la organización de la segunda mayor favela de Sao Paulo, siendo responsable del proyecto de camino escolar Paraisópolis, ganador del premio Mobilidade Minuto del IBM Brasil en 2014. Colabora con el primer portal de movilidad de Brasil y es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juego de Brasil. Hola, buenas tardes. Lo siento mucho porque es este horario, ¿no? Todo el mundo está muy cansado. Entonces, gracias por estar aquí, para escucharme. Quiero dar las gracias al Grupo Playgrounds por el cariño, siempre. Muchas gracias a Jorge Raedó por la invitación. Muchas gracias a Virginia por su fantástica coordinación del proyecto. Y, sobre todo, muchas gracias a José Manuel Rosales y al Proyecto Terra. Bueno, tengo que hablar de Red OCARA, es lo que me han pedido. Yo vivo en Sao Paulo y para hablar de lo que hace Red OCARA, pues como es una realidad urbana y social muy diferente lo que hay en Latinoamérica comparado con Europa, os voy a hablar un poquito de cómo es Sao Paulo, para que os hagáis una idea de en qué hábitat están estos niños, ¿no? Y el título que le he puesto es eso, pequeños habitantes de la ciudad de las prisas. Es la mejor descripción que os puedo decir de los niños de Sao Paulo, son los pequeños habitantes de la ciudad de las prisas. Entonces, os voy a explicar un poco por qué es la ciudad de las prisas. Sao Paulo es la capital financiera de Latinoamérica. Eso es mucho ajetreo y mucha responsabilidad. Y es el 10º PIB entre todas las ciudades del mundo. Es decir, es una ciudad que no para nunca. Sao Paulo tiene 7 millones de coches, 12 millones de habitantes, la ciudad, después hablamos de eso, y cada año pues, tenemos 150.000 coches nuevos, o sea, lo que contribuye a estas escenas tan horribles que veis aquí, de colapso que pasa todos los días. Pero, sin embargo, el flujo de peatones también es muy grande. Esta es la Avenida Paulista, que es uno de los ejes principales de la ciudad, es como el centro financiero, y por ella pasa 1 millón de peatones por día y 100.000 coches. Y hay otras calles, esta es la 25 de marzo, es una zona de compras, que tiene 400.000 peatones por día y llega a 1 millón en fechas especiales. Os pongo estas cifras y estas imágenes para que veáis que en Sao Paulo todo es grande y todo es rápido. Esta es una foto ya más normal de una calle del centro y, como podéis ver, todo el mundo está como con prisa, ¿no? Está de aquí para allá. Para que os hagáis una idea, Sao Paulo tiene la ciudad 12 millones de habitantes y la región metropolitana tiene 21 millones de habitantes. La ciudad de Sao Paulo tiene una extensión aproximada, si pudiésemos hacer una forma regular, de 30 por 40 kilómetros. O sea, eso significa que si te montas en un taxi y le pides que vaya del centro de la ciudad a otro lugar que está, no en el centro-centro, pero que está en el núcleo urbano, pues puede tener que hacer un recorrido de 20 kilómetros y les parece normal. Les parece normal. Yo que me asusto, ¿no? Entonces, Sao Paulo es la 7ª ciudad más poblada del planeta y es el conglomerado metropolitano, el primero del hemisferio sur, porque conglomerado quiere decir la área metropolitana de Sao Paulo y otras pequeñas áreas metropolitanas que hay alrededor, que es esto que veis aquí de negro. Lo que está marcado de rojo es Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo, la ciudad, sí. ¿Qué significa? Esto que veis aquí es el movimiento diario de los trabajadores que viven en la periferia, básicamente, y van al centro a trabajar. Y entonces tenemos un movimiento pendular centro-periferia con una distancia que es más o menos de entre 2 y 3 horas en transporte público para la ida y 2 y 3 horas de transporte público para la vuelta. Esa mancha, os repito, es como 30 por 40 kilómetros. Es una dimensión un poco difícil de imaginarse, por eso os lo digo en horas. Esa es una situación normal en el metro, eso lo que le llaman la hora rush, que es la hora de pico, que es 5 o 6 de la tarde que la gente sale a trabajar, pues hay algunas líneas de metro que están más saturadas que otras, pero es así. Infelizmente en Sao Paulo solo tenemos 80 kilómetros de metro, cuando ciudades de extensión parecida como México o Nueva York tienen 400. Y entonces, pues es un transporte público que aún es deficiente en la extensión, sobre todo, y se queda muy saturado. Y entonces esta es una imagen normal del día a día
Y en cualquier otra hora del día, aunque no sea la hora de pico, la gente corre. O sea, a las 11 de la mañana, que no es horario de rush, la gente sale corriendo del vagón del metro, se sube corriendo a las escaleras del metro y por inercia, o porque tienen prisa, o porque llegan tarde, por lo que sea, todos corren. Entonces, es la ciudad de las prisas. Otra imagen también, todo el mundo corriendo. Esto es una cosa es mi percepción personal de Irene, ¿vale? Eso de llamarla la ciudad de las prisas, porque siempre me ha sorprendido mucho eso de, en un horario tranquilo del día, ver que la gente sale corriendo del vagón del metro. Es como, ¿pero dónde van? Si son las 10 de la mañana o las 11, o sea, no es... Otro problema de la ciudad de Sao Paulo es la desigualdad y segregación espacial. Esos colores que veis ahí, ¿se ven bien los colores? Sí. Ese es un mapa racial. Azul es gente blanca y verde, a quien le llaman pardo, le llamaríamos mulatos nosotros. No es un mulato que hay en Brasil. O sea, es un... Bueno, no sé cómo explicaros igual. Mucha parte de la población pues, se autodenomina así o se le denomina así como pardos, ¿no? Y estas manchas de colores aquí no es casualidad. Es decir, la gente que tiene más dinero y que está mejor colocada a nivel cultural y social son las personas blancas que viven más en el centro y se expulsa a la periferia la gente más humilde, que es la gente que está aquí con el color verde. Y ese mapa que os ponía antes de la oscilación centro-periferia, es que los trabajadores, que son más serviciales y que hacen todo el trabajo de mano de obra, pues tienen que ir al centro. Sin embargo, os enseño ahora un mapa, el mismo mapa, pero con la gente que tiene ingresos económicos superiores a 20 salarios mínimos, que se corresponde con el azul, y veis que el movimiento que ellos tienen es mucho menor, porque ellos viven muy cerca del trabajo, no tienen ese problema de hacer 2 o 3 horas de transporte público para ir y 2 o 3 horas de transporte público para volver. Bueno, aquí la señora con prisa, en el coche. Comentaros también que Sao Paulo es la ciudad de Brasil que tiene menos homicidios, y sin embargo es la ciudad de Brasil que tiene más muertos por accidentes de tráfico, proporcionalmente, siendo que el 45% de los muertos son peatones, ¿no? Por diversos factores, no es solo que se lanzan de cualquier manera, son diversos factores. Uno de ellos es que la gente va con prisa y no los deja cruzar con tranquilidad. Entonces, esta es una encuesta que se hizo sobre la percepción, y esto lo pregunto yo, y con esos factores así un poco negativos que os he presentado, ¿será que Sao Paulo es posible que sea una ciudad que acoge? Y entonces, en esta encuesta se les preguntó a las personas, si usted pudiese, ¿se mudaría de Sao Paulo a otra ciudad? Y más de la mitad ha dicho que sí. Yo dudo que a la gente de Madrid o de otra población de España, si se le pregunta si pudiese, ¿se mudarían de la ciudad? Dudo que saliesen esos porcentajes tan altos de que sí. ¿Por qué? Porque Sao Paulo es la capital del trabajo, la capital de la prisa, y las personas van allí a trabajar, a producir, a ganarse la vida, y están allí muchas veces para eso. Sin embargo, en esa misma encuesta se preguntó sobre la satisfacción general en áreas que tienen que ver con la calidad de vida, y curiosamente lo que se valoró más durante todos los años que se hizo la encuesta, se valoró más las relaciones humanas, que es un poco así curioso, ¿no? Porque la ciudad de las prisas como que no se presta a que puedas apreciar como primera cosa las relaciones humanas, pero en todas las encuestas pues la gente lo ha valorado. Sin embargo, si te paras y ves la ciudad con un poco de cariño y dices, a ver, ¿se paran en algún momento? Los habitantes de las prisas, ¿se paran en algún momento? Y entonces podemos encontrar pequeños destellos de cómo las personas habitan el espacio público y tienen esos momentos de, ahora es mi momento, ¿no? Esto, por ejemplo, es donde está una zona universitaria y siempre hay esas personas, adultos, que se reúnen allí a jugar a las cartas. Aquí es cerca de una estación de metro y siempre hay personas pues ahí tranquilamente sentados, y hay mucha vida, hay una floristería, hay un kiosco y siempre hay mucha gente vendiendo, mercado informal, pero es un lugar de estar, no es de las prisas aquí. Esto aquí es un viaducto horroroso que cruza la ciudad, una cicatriz muy grande, pero sin embargo en los festivos y en los domingos se corta el tráfico y las personas lo usan pues para correr, ir de bicicleta, jugar al fútbol o pasear o lo que sea. Y entonces la propia ciudad de las prisas usa la infraestructura de la prisa para parar y disfrutar ese momento.
Esto aquí es en un restaurante que había mucha gente que quería ir al restaurante, pues el propio restaurante ha puesto sillas para la gente sentarse y esperar. ¿Para qué os pongo esas imágenes? Para que veáis que, aun siendo la ciudad de las prisas, sí que encuentras momentos en que las personas disfrutan el espacio público o lo usan, ¿no? Esto aquí es el mercado de calle. Todos los barrios tienen un día a la semana una calle, un tramo de una calle que se cierra, disculpad, que se cierra y se hace un mercado pues de frutas, de pescado, de carne. Y en el extremo del mercado siempre hay lo que se llama el pastel de feira, que es como una empanadilla muy grande que se fríe y tiene mucho relleno y a la gente pues es como muy típico. Vas a comprar y te tomas el pastel de feira. Entonces aquí la gente ha parado, ha dicho no, yo me voy a comer el pastel de feira, me voy a conversar con mis amigos y me bebo algo y ya está. Esto los adultos, que por un lado están siempre corriendo, pero por otro lado consiguen, cuando pueden, usar el espacio público. Y esto es una introducción para poneros así como en ambiente, ¿no?, de la ciudad. ¿Y qué pasa con los niños y los adolescentes? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues la percepción de los alumnos, de los adultos, disculpad, es que como que la calidad de vida para los niños y los jóvenes está como, ya veis dónde está, como en los últimos lugares, ¿no? O sea, ellos dicen que no está bien para los niños y los jóvenes. Otra encuesta terrible, se preguntó en Brasil, es una encuesta nacional, ¿qué es lo más importante para el desarrollo de los niños de 0 a 3 años? 51% es llevarlos al pediatra y ponerle las vacunas. Es muy importante, pero el 51% pues consideró que es como lo más importante para el desarrollo de un niño pequeño, de un bebé. Lo que veis subrayado son unas estadísticas un poco terribles también, que es solo el 20% cree que es importante para el desarrollo del niño conversar con el niño o recibir atención de los adultos. O peor aún, solo el 12% dice que es importante para el desarrollo del niño recibir cariño o afecto. Y lo que veis en rojo está relacionado con la ciudad. El 20% jugar o pasear, o vivir en un ambiente adecuado de seguridad, ventilación, higiene, etc. Y, ya por último lugar, para llorar, el 8% dice que es importante socializarse con otros niños o con sus hermanos. Entonces es una encuesta así un poco terrible, es del año 2012. Y entonces, con todo eso que os he enseñado, ahora planteo la primera pregunta, que, entonces, ¿los niños no se relacionan con otros niños en la ciudad porque la ciudad no acoge, es la ciudad de las prisas, es una ciudad difícil, o porque realmente no es importante para las personas? O sea, voy a plantear así como varias preguntas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Los niños de diferentes clases sociales pasan mucho tiempo dentro de casa, lo que le llamo la cajita. Entonces están dentro de la cajita porque los papás y las mamás opinan que su hijo es el mejor lugar donde el niño puede estar, pero en ese lugar lo que hacen es ver la tele, o otras cosas, pero ven mucho la tele. Y como la ciudad no es una ciudad amigable, aunque ellos valoren las relaciones humanas, pero después digan que para los niños no, muchos niños son trasladados a todas partes en coche, de casa a la escuela, de la escuela a casa, para ir a cualquier actividad, son trasladados en el coche. Y cuando hay un tiempo de ocio con la familia, pues se va al centro comercial, ¿no? Porque mi hijo está mejor aquí. Sí. ¿Y por qué mucha gente cree eso realmente? De que el lugar mejor para estar su hijo es en el centro comercial o en casa. Porque hay esa idea, que probablemente vosotros también la tengáis, de Brasil, que es un lugar peligrosísimo, que no se puede salir de casa y que entonces el mejor lugar está dentro de una cajita, o la cajita con ruedas, que le llamo al coche, o la caja grande, que es el centro comercial. Pero os diré, yo que vivo allí, que yo siempre estoy en desacuerdo con esa afirmación y creo que hay un interés muy grande por parte del capital privado de meterle eso en la cabeza a la gente y convencerlos de que el mejor lugar es ese lugar donde tú no eres ciudadano, tú eres consumidor. Vas a tener que pagar el parking, seguramente consumas algo mientras pasas por el shopping, puedes ir al cine o compras algo en la tienda o lo que sea. Entonces hay una presión muy fuerte en todo el país para acentuar lo peligroso y lo horrible y lo terrible que es a cualquier hora del día caminar por cualquier lugar para incentivarte a privatizarte, ¿no? Entonces los niños están metidos en todo ese jaleo. Y entonces Anya dice, bueno, pero a ver, la ciudad acoge, no acoge, se puede usar, no se puede usar. O sea, los niños siempre cuestionando, ¿no? Eso es lo bueno. Pero también los niños
haciendo esto, me encanta esa foto, de un mensaje para los que hacen planeamiento urbano, de un montón de expertos, que son los que mejor saben sobre si se puede usar la ciudad o no. Hay gente que se molesta cuando pongo esta foto. A mí me encanta. Bueno, los niños abren puertas y no siempre en el sentido figurado. Los niños nos abren puertas y nos cambian un poco las ideas y nos abren la mente, ¿no? Y entonces dicen, no, yo quiero explorar la ciudad. Y entonces yo te voy a decir si acoge o no acoge, o si es una ciudad que se pueda usar o no se pueda usar. Entonces los niños, pues, van allá, saltan, ¿no? Esto aquí es el viaducto que os enseñé antes, el que el fin de semana, bueno, los domingos y los festivos lo cierran, y entonces los niños dicen, ¡guau! Un espacio para mí, que puedo correr por fin. Los niños que están en cajitas, dicen, un espacio de una extensión terrible. Entonces, ¿qué hacen los niños cuando tienen libertad para explorar la ciudad? Corren y ven la dimensión de la ciudad y vienen para aquí, para allá, y no hay quien los pare porque se ven libres, ¿no? Ese es mi hijo, aquí, y dice, ¡ah, qué bien, saltar aquí! Aquí normalmente no puede, ¿no? O otros niños que corren porque se sienten libres. O sea, la máxima expresión de la libertad es correr libremente sin que nadie te pare. Pero os quería incidir en el tema de encontrar los momentos. Os voy a traducir aquí. Dice la viñeta, soy un huracán, hablo mucho, hago mucho, pienso mucho, siento mucho, demasiado, pero en toda esa agitación encuentro cosas que me paran. Entonces, a la ciudad de las prisas, uno de los principales problemas para los niños vivir la ciudad o disfrutar la ciudad es que no les damos el tiempo de los niños, el tiempo de ellos. No se les da porque todo el mundo está con prisa. Eso aquí son mis hijos yendo al colegio. Es posible eso en Sao Paulo, aunque mucha gente crea que no. Mis hijos van caminando a la escuela. Y pues como es el tiempo de los niños y pueden caminar a su ritmo, pueden pararse y pueden ver que hay una flor y cogerla. Y pueden traer flores para mamá de cuando van caminando a la escuela. Entonces, es la oportunidad de darle a los niños su momento y su tiempo. Si hiciésemos eso, todos, no construiríamos estas cosas horribles, como el que veis en esta foto, que es un edificio en el centro urbano, que le han puesto esa cosa horrible para que nadie se siente, y ya, no para que alguien duerma, porque ahí no puede dormir nadie, solo puede dormir alguien en vertical. O sea, ¿y qué problema hay en que se siente alguien? ¿No? O sea, ¿qué problema hay? ¿Para qué sentarse si estamos en la ciudad de las prisas? Os desafío a, si vais a Sao Paulo, buscad los bancos que hay en la ciudad. No hay. ¿Para qué sentarse? Mejor correr, caminar con prisa o consumir donde un espacio privatizado, ¿no? Pero hay algunos lugares pues, que no hacen esto, pocos puntuales, y entonces pasan cosas como esto. Esta es una niña que iba con su mamá, yo iba detrás, hice la foto, y entonces la niña le dijo a su mamá, espera. Se sentó, abrió su bolsa, sacó el libro y se puso a leer, así de nada. Y la mamá, con toda la paciencia del mundo, la dejó aquí. Lo que pasa es que esto de darle el momento a los niños en la ciudad, en Sao Paulo es muy difícil, y en muchas otras, pero en Sao Paulo mucho, porque la configuración urbana y sobre todo la prisa no deja esto. Entonces, os enseño todo esto, como esta cosa previa, para que veáis que es muy difícil tener momentos y darle a los niños su momento y su tiempo. Esto es una cosa así también muy extraña. Allí muchos edificios están con rejas a su alrededor y no tienen un portal comunitario que tú tienes la llave. Tienen una caseta con una cámara de seguridad y tienen un señor que trabaja allí y entonces ve quién es, si te deja entrar o no. Es una cosa así como muy militarizada y muy horrible. Y la mamá de estos niños estaba dentro de la verja y les dejó ponerse fuera. Y de verdad que esta foto es muy rara, eso en Sao Paulo, y los niños vendían papelitos con mensajes. ¿No? Aquí tuvimos como un destello de luz, le voy a dar el momento a mis hijos, o sea, su tiempo. Y esto aquí, pues, es en un edificio de Lina Bobardi, y os lo enseño porque creo que es el mejor banco de todo Sao Paulo, que es una canaleta gigante, pues, que para sentarte y para disfrutar. Y a los niños les gusta mucho jugar y correr por aquí y por allá, y bueno. Bueno, entonces, los niños con los que yo hago talleres, que os voy a enseñar ahora, viven en esta ciudad, que es la ciudad de las prisas, que sí que se pueden hacer cosas y encontrar los momentos y las oportunidades, pero tiene esas dificultades de que todo el mundo corre y hay problemas, como así, ¿no? Como me han pedido que hable de la Rezocara, os voy a explicar cómo empezó la Rezocara y lo que es la Rezocara. Bueno, yo cuando llegué a Brasil entré a trabajar en la Secretaría de Vivienda, específicamente en la obra de urbanización de la segunda mayor favela de la ciudad, que es Paraisópolis. Seguramente muchos de vosotros habéis visto esta foto. ¿Quiénes la han visto de aquí esta foto? ¿Os suena?
Es famosísima esta foto, ¿no? Es tremenda, es muy famosa. Pero yo os voy a enseñar la foto mejor. Voy a hacer un zoom así para que veáis cómo es Paraisópolis de verdad. Y lo que está marcado de rojo es el edificio de las piscinas de la foto famosa. Esta favela tiene 1 kilómetro por kilómetro, es 1 kilómetro cuadrado y viven 70.000 personas dentro. Para que os hagáis una idea también. O sea, es muy densa, muy compacta. Y yo trabajaba en la obra de reurbanización, lo que se llama en inglés slum upgrading. De hecho, el programa de reurbanización del Ayuntamiento de Sao Paulo recibió un premio de Unhabitat por este programa. No solo en esta favela, sino en varias favelas del municipio. La favela tiene zonas más precarias y que se corresponden más con la imagen que tenemos en Europa de lo que es una favela. Seguramente esta imagen se corresponda con lo que tenéis en la cabeza de lo que es una favela brasileña, ¿no? Así todo de ladrillo, las casas así. Pero hay algunas, como esta especialmente, que tiene un centro comercial muy activo y que es así. Y si os enseño la foto suelta, seguramente no la relacionaréis con una favela. Y de hecho, si entras, esto que veis aquí, el amarillo es de allí, es una panadería que entras dentro y tiene las luces halógenas y todo, las mamparas y te piensas que estás en el centro de un centro urbano cualquiera, ¿no? Entonces ahí tenemos como muchos prejuicios por ignorancia y por no conocer, pero muchos lugares de periferia que se consideran favela o barrios más alejados, pues tienen sorpresas dentro que no nos esperamos. O sea, hay vida muy activa y comercio muy activo y eso. Ese es el mapa de Paraisópolis. Y entonces pues se me ocurrió plantear la posibilidad de hacer un camino escolar. Y pensáis, ¿un camino escolar? ¿Todo el mundo camina allí? Sí, 85% de la gente va caminando, solo acompañados. Bueno, los niños van solos o acompañados, ¿no? Pero a mí me interesaba trabajar temas más urbanos, de apropiación de la ciudad, a trabajar otros temas más intangibles. Y, felizmente, pues el equipo del ayuntamiento pues apoyó la idea y dijo, sí, venga, vamos allá, vamos a hacer un camino escolar y algunas intervenciones de urbanización en paralelo a la gran obra que ya estaba haciendo el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo abordar eso? Porque es que es todo muy grande, o sea, como os he enseñado, Sao Paulo es todo muy a lo macro, ¿no? En Paraisópolis hay 9 escuelas públicas que están concentradas en 2 zonas, lo que veis aquí en amarillo y en azul. De negro son las escuelas. En estas 9 escuelas hay 8.500 alumnos de 6 años a 14. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo empiezo? Porque es que es mucha cosa, ¿no? Y entonces cogí una escuela de cada área, que lo veis en rojo. No sé si estáis viendo allí una escuela en rojo y otra aquí, que en total son 1.500 alumnos. Y entonces apliqué lo que es una metodología estándar de camino escolar, que se empieza haciendo una encuesta para ver cómo está la movilidad del centro escolar, en este caso de toda la favela. Con los resultados, pues decides hacer unas directrices o unas acciones. Lo que pasa que como era una favela y no hay caminos escolares en estas áreas urbanas, no hay muchos ejemplos, pues tuvimos que adaptar muchas cosas, que eran cosas pequeñitas, pero que eran importantes. No os voy a hablar ahora del proyecto de camino escolar, quien le interese, pues que me mete en contacto y les cuento, porque es más a rezocar y esto es previo. Y os voy a poner algunas imágenes de... esto. Para que os hagáis una idea de cómo es la movilidad de los niños allí. Los niños que viven más en el centro de la favela, lo que es más denso, a partir de los 8 años de edad, el 55% ya va solo, pero solo, o con amigos o con hermanos pequeños caminando a la escuela. Que son unos porcentajes que aquí serían imposibles, ¿no? Y fijaos que los de 7 años ya es el 30%, o sea, 7 años. Y la otra muestra que estudié, que está un poquito más lejos, un poco más en el perímetro de la favela, solo a partir de los 10 años que se supera el 50% de niños que van caminando solos, pero aún así son porcentajes muy altos para lo que es nuestro estándar aquí en Europa o en otras zonas como Estados Unidos, Canadá o Australia. Algunas imágenes de los niños, para que veáis. Todo eso es en Paraisópolis. Bueno, mientras yo intentaba desarrollar el camino escolar, con bastante esfuerzo, porque yo no tenía horas asignadas para eso. Yo era una técnica de la obra y como en mi tiempo libre iba haciendo el camino escolar poquito a poquito. Yo iba buscando en internet y preguntando a conocidos pues, si conocían algún camino escolar hecho en favela o una área urbana parecida. Y nadie conocía y pues, fui encontrando cosas muy puntuales por Google, por internet, y las iba guardando. Y cuando salí del ayuntamiento, pues dije, qué lástima que no haya un lugar donde esté toda la información concentrada
para realidades urbanas parecidas y donde podamos consultar. Bueno, pues como no existe, pues yo la creé. Dije, pues la voy a hacer. Y entonces ese es el motivo que creé la Red Ocara. Después de ver que no había ningún lugar donde estuviese concentrado pues, información de proyectos con infancia y ciudad de áreas urbanas parecidas. Dentro de Ocara, disculpad, que es el nombre así como oficial, ¿no? Es la Red Latinoamericana de Ciudad, Arte, Arquitectura, Espacio Público, Movilidad Urbana para Niños y Niñas. Pues hay una serie de proyectos, que no solo de movilidad urbana, o sea, hay una serie de proyectos que veis aquí los temas, ¿no? Pues que arquitectura, arte, espacio público, una serie de proyectos que se recopilan allí. ¿Y qué significa Ocara? Bueno, en Brasil tenemos un problema porque Ocara significa el tío, o dude en inglés, o sea, es como O-cara, y entonces siempre hay que explicar que Ocara no es el nen o el tío o el amigo, ¿no? Que viene de la palabra oca, que es una palabra tupi-guaraní, que es la lengua indígena viva, mayor cantidad de personas que la hablan en Latinoamérica, y significa casa. Y Ocara es el espacio que hay entre las casas, el centro de reunión. Entonces la Red Ocara se llama así porque quiere ser un lugar de encuentro. ¿Quién es la Red Ocara? Bueno, pues yo, que se me ocurrió hacer esto, ¿no? Como os he explicado, y también Jorge Raedo, nuestro querido Jorge Raedo, que no sería la misma la Red Ocara sin él. O sea, nos hacemos unos brainstorming terribles, entonces somos los dos que estamos aquí. Y una cosa que se me planteó muchas veces, bueno, que me dijeron muchas personas es, bueno, pero ¿por qué España o otros países no pueden entrar en la Red Ocara si hablamos el mismo idioma? Y yo digo, sí, hablamos el mismo idioma, pero la realidad urbana o la realidad social no tiene nada que ver. Y el motivo de hacer la Red Ocara es para empoderar o para convencer a otras personas de esta realidad urbana que sí es posible hacer ese tipo de proyectos. Entonces, sí, proyectos que se hacen aquí, que se desarrollan en Europa o en Canadá, Estados Unidos, Australia, etcétera, son muy importantes como punto de partida, pero no son suficientes para animar a las personas. Y entonces, en Brasil, específicamente en Sao Paulo, se dice mucho la frase de allí se puede, no, está muy bien eso, pero aquí no se puede. O sea, eso lo escucho yo todos los días, de aquí no se puede. Y entonces le dices, os lo enseño después. Este proyecto se han hecho en condiciones incluso más difíciles que aquí. Entonces, dime que no se puede. Entonces, la Red Ocara surgió para animar a las personas y ver otras cosas parecidas. Para que os hagáis una idea, Red Ocara nació en noviembre de 2013, o sea, hace unos 2 años más o menos, y las estadísticas, que yo las he buscado para enseñaroslas, pero tenemos así ahí unos casi 9.000 usuarios, 22.000 páginas visitadas, que para ser una página pequeñita y en un tema muy específico, pues está bien, ¿no? Yo considero que está bien esos números. Y sobre todo, pues los países que entran a Red Ocara. Esto que veis coloreado son todos los países que han accedido a Red Ocara. En España, pues mira, casi 900 sesiones. Pero hay unos países que me llaman mucho la atención, que es, en segundo lugar, Estados Unidos y en noveno lugar, China. Y no ha sido una persona que se ha metido en China, o sea, ha sido 250 sesiones, o sea, no ha sido sin querer. Y si tú buscas en el Google China, Red Ocara, si tiene algo que ver con el AliExpress o hay algo que venden o yo qué sé, alguna cosa, no hay conexión. O sea, creo que realmente querían entrar en Red Ocara y eso me rompe un poco los esquemas. Porque Red Ocara tiene textos en español y en portugués. Entonces, 1.800 personas de Estados Unidos, sesiones. O sea, ese público, os lo digo a todos, tenemos un potencial ahí, o sea, ese público, aquí no hay nadie de Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente por ahí en el mundo que realmente le interesa este tema. Eso aquí son las ciudades que entran. Claro, lógicamente quien más entra es en Brasil, pero después todos los países que os enseñé. Y he hecho un zoom en España eso para mostraros por curiosidad. Estas son las personas que entran en Red Ocara de España. Curioso, ¿no? O sea, que es como... Entonces, ¿qué hacemos en Ocara? ¿Qué sale en la Red Ocara? Básicamente, hay 2 líneas de trabajo. Primero es el portal web, un portal web, es un término así, ¿no? Entonces, lo que hace el portal web es localizar experiencias que tienen que ver con ciudad e infancia de América Latina y las publicamos, les ponemos un formato homogéneo, las publicamos, yo digo, las amplificamos para llegar a todo ese público que os he enseñado. Entonces, son experiencias que a lo mejor son muy locales y que solo las conocen en la ciudad o ni siquiera eso, y las publicamos y entonces es como ¡vum!, ya se va a 1.000 personas que ven la experiencia.
Entonces es una forma de llevar el trabajo a otros. Y cuando empezamos a Rezocara, eso pasó en Lima. O sea, había 2 proyectos de Lima que no se conocían y como se unieron los 2 a Rezocara, pues hay otro en Lima que hace lo mismo que yo, o parecido, no lo mismo, parecido. No estoy solo, qué bien. Las personas se sentían así un poco solas, ¿no? Y entonces Rezocara consigue hacer eso que os decía, de lugar de encuentro, de conocer que hay otras personas cerca de ti que hacen cosas parecidas y entonces te anima, y también las personas de lejos ver lo que se está haciendo por aquí y por allá. Y por otro lado, pues también hacemos talleres, que os voy a explicar ahora con más detalle. Siempre, esta frase es importante, ¿no? Creyendo que los niños y los jóvenes pueden ser multiplicadores de experiencias y agentes de transformación de la sociedad. O sea, eso lo creemos de verdad, profundamente, no es un cliché. Os voy a poner algunas imágenes de experiencias que hay en Rezocara. Os he traído unas tarjetas, después si la queréis coger con la dirección, quien quiera coger pero es rezocara.com, es muy fácil de entrar. Este es un proyecto de Argentina, en Buenos Aires, que se hace en creo que es la mayor favela de Buenos Aires, Villa 31, de las mayores. Esto de aquí es el proyecto del primer pedibús de América Latina que se realizó en el año 2010. Es en la periferia de Bogotá, en una zona de guerrilleros y paramilitares. Ese es uno de los ejemplos que yo uso cuando en Sao Paulo me dicen, pero es que aquí no se puede. Digo, espera, o sea, esta periferia es más complicada que la de Sao Paulo, salvo lugares muy puntuales, ¿no? Pero es que es un ejemplo así difícil este aquí. Otra imagen es muy bonito este proyecto. Se hizo entre el 2010 y 2011 y se hizo entre una fundación y en colaboración con la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de Bogotá. O sea, fue política pública. Esto es un camino escolar que las mismas personas que hicieron ese otro pedibús que os enseñé, lo está haciendo actualmente en Barranquilla, en Colombia. Esto de aquí es un camino escolar de bicicleta en Bogotá. Es un proyecto estupendo y tiene unos números, no los tengo aquí, pero todos esos proyectos están en Rezocara y los podéis ver con más detalle allí en la red. Y cada proyecto tiene una ficha con los datos de contacto de la persona que coordina el proyecto. Entonces, cualquiera puede ponerse en contacto directamente con la persona que desarrolla el proyecto. Pero es un proyecto que se hace con centenas y centenas y centenas de niños y jóvenes en Bogotá. Es muy interesante. Esto aquí es en Caracas, en Venezuela. Esto es en Perú. Se hizo este año pasado, ¿no, Jorge? Esta conferencia, creo. Sí, en 2015. Esto de aquí, sobre espacios de juego. Esto es un programa municipal que hay en Lima, Perú, que se llama Mi Barrio, no Barrio Mío, y entonces van a las áreas de periferia donde no hay espacios públicos para la población y junto con la población, hablando de participación ciudadana, junto con la población pues deciden qué espacio público necesitan en ese lugar, que lo podríamos etiquetar desde Europa como lugares de favela, pero no son favelas, son áreas de periferia que tienen la configuración que tienen allí, ¿no? Y los niños siempre participan en el proceso de ejecución, de construcción, también se contratan como las personas que hacen la obra, son personas que viven en ese lugar y entonces a todos los niveles se hace mano con la población de ese lugar. Es muy bonito este proyecto y es del ayuntamiento, es política pública esto. Esto aquí son los talleres del Arquiclub Azul, que es en Montevideo, en Uruguay. Esto aquí es en Guatemala. Esto ya es en Brasil. Pues es un plano general de Curitiba, pues que se hizo una participación social que la verdad después he visto en materiales de que ha sido un poco polémica esa participación social, no fue muy efectiva esa participación social, pero está bien que por lo menos hayan intentado hacer una parte con los jóvenes, ya es algo, o sea, es una cosa poco habitual allí en Brasil. Esto también es un proyecto de Brasil, se llama Células de Transformación. Y esto aquí es un proyecto en una zona del centro de Sao Paulo que es muy vulnerable y que le llaman Cracolandia, porque hay mucho problema con el crack. Y está en el centro de la ciudad. Esto aquí. Bueno, entonces tenemos por un lado el portal web, que lo que hacemos es eso, recopilar proyectos y que actualmente tenemos unos 70 proyectos de 13 países de América Latina. Cada uno pues tiene el mismo formato y cada proyecto pues tiene un montón de links con todas las informaciones que hay disponibles de ese proyecto y la ficha con los datos de la persona que desarrolla el proyecto. Y por otro lado, pues como yo vivo en Sao Paulo, pues yo dije, oye, yo también quiero, yo también quiero hacer cosas, ¿no? Y entonces Rezocara Sao Paulo
os voy a contar ahora un poco pues, las cosas que yo hago. Por un lado, trabajo con adultos. ¿Por qué con adultos? Si estamos hablando de niños, ¿no? Yo hago parte de IPA Brasil, que es la filial de IPA World, que es una entidad que significa International Play Association, Asociación Internacional del Juego, y que ellos trabajan con base en el artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que lo que dice ese artículo es que se debe garantizar el acceso al juego y a la cultura de los niños. Y entonces IPA World hizo una encuesta en todos los países donde tienen filiales, que no recuerdo cuántos son, de por qué no es efectivado el derecho al juego en ese país. Y en Brasil el resultado fue que los niños no juegan lo suficiente porque los adultos no creen que sea importante. Entonces IPA trabaja mucho con formación y trabaja mucho con adultos porque puedes trabajar, es lo de pescar o dar pescado, ¿no? Si los adultos no saben que es importante jugar, pues los niños no van a poder jugar suficientemente. Y lo mismo con la ciudad. Los adultos no son conscientes de lo importante que es la relación con la ciudad para el desarrollo integral del niño, como os enseñé en esa encuesta, donde el 50% decía que eran las vacunas, pero solo el 8% decía lo de la interacción social con otras personas. Entonces, con adultos, ¿qué es lo que hago? Pues a veces hago charlas o a veces doy clases y la verdad es que el resultado es muy impactante porque al principio digo, bueno, voy a hablar de infancia y ciudad y todos, eso está muy fácil, está chupado eso. Y empezamos a hablar y empiezo a tocar algunos temas y entonces es como que empiezo a meter el dedo en la herida porque tocamos temas de miedo, de seguridad, de prejuicios que las personas tienen en la cabeza de por qué el mejor lugar para estar un niño es dentro de la cajita. Y entonces les deconstruyo un poco esa idea que tiene en la cabeza y es muy interesante. O sea, es muy interesante como en 2 horas, tocando las teclas que necesitas tocar, pues le puedes abrir la cabeza a las personas. Y es muy necesario eso. Porque por mucho que yo hable que los niños tienen que interrelacionarse con la ciudad, si los papás no le dejan, no va a ser posible. Y por otro lado, pues hago talleres con niños. He hecho algunos talleres en lugares cerrados como museos o escuelas o centros cívicos o centros culturales, pero lo que más hago es trabajar en la ciudad, en el suelo de la ciudad, en las calles, en las plazas y en lugares así. ¿Y cómo hago eso, no? Bueno, en Sao Paulo, desde hace unos 3 años más o menos, que ha empezado con más fuerza, pues se ha generado un movimiento que se llama de colectivos urbanos. Los colectivos urbanos pues, son grupos de personas que voluntariamente, no siempre tienen patrocinios, pero muchas veces voluntariamente, pues trabajan con el espacio urbano pues de una forma a veces de guerrilla, a veces es un poco más formal, y hacen cosas tácticas, y hacen intervenciones, y luchan por tener una ciudad mejor y activar todo socialmente, y en fin. Son muchos colectivos urbanos y muchos trabajan en red. Y entonces lo que pasa es que a veces uno organiza un gran evento público y llama a varios colectivos urbanos para participar. Y a veces piensan, sería interesante tener algo para los niños. No siempre están convencidos de que es importante traer a los niños, a veces lo hacen porque es un cliché y va a quedar bien tener un taller para niños. Y entonces a veces me llaman y dicen, pues queremos un taller de Rezocara en este evento que trabaja el tema de ciudad y niños. Y digo, bueno, sea el motivo u otro, lo que interesa es trabajar eso con los niños. Hace unos meses me invitaron a abrir un blog en el portal, bueno, un portal web que se llama Movilize con B, que es el mayor portal web de movilidad sostenible de Brasil. Y tiene varios blogs de varias personas y me invitaron. Y yo pensé, ¿qué título le voy a poner al blog? Me dijeron, tiene que ser piensa en el título. Tiene que tener un título, tiene que tener un título. Y entonces empecé a pensar sobre todo lo que yo hacía con Rezocara en Sao Paulo. Y ahí me di cuenta, reflexionando, que es como obvio cuando lo ves, pero no era tan obvio durante el proceso, de que todos los talleres que yo hago tienen que ver con flujos y con espacios, con redes y con puntos. Leer la ciudad caminándola, pero también habitando sus espacios. Los talleres trabajan estos conceptos. Y entonces llamé al blog Pasos y Espacios, Niños en la Ciudad. Y ahora os voy a enseñar un poquito los talleres de pasos y espacios, cómo que tienen que ver. Todos los talleres trabajan de manera directa o indirecta una serie de conceptos. Estoy nerviosa con la hora porque estáis todos muy cansados. ¿Puedo seguir? Os voy a poner así como referencia algunos conceptos que se trabajan en todos los talleres. Empecemos con esto.
Yo ya lo hablaba antes, y más gente lo hablaba antes, pero vino el Premio Nobel de Medicina para darnos la razón y todo el mundo creérselo. Que es el Premio Nobel de Medicina del año 2014, se lo dieron a un equipo que investigó el GPS humano, cómo funciona nuestro GPS en la cabeza. Y ellos vieron que funciona con referencias. O sea, que nuestro cerebro absorbe referencias del entorno, puede ser una habitación, una ciudad, de diferentes escalas, y hace como una malla nuestro cerebro para georreferenciarse. Entonces, hay la importancia de absorber las referencias. Este dibujo es muy interesante. Aquí le preguntaron a dos niños, bueno, le pidieron a dos niños que dibujasen su trayecto casa-escuela. El niño de arriba hace el trayecto casa-escuela en coche, y entonces dibujó ese espagueti, así sin forma, porque es lo que él percibe. Y el niño de abajo camina, y entonces el niño de abajo pues tiene muchas referencias, él absorbió muchas referencias. Entonces esos números, que se ve muy pequeñito, es la casa de mi amigo, la panadería, el kiosco o la casa del otro amigo. Y entonces es como la constatación de lo importante que es para construir tu mapa mental en la cabeza, vivir la ciudad y absorber las referencias, que en coche no se puede, y en la cajita con ruedas, que os decía antes, de aquí para allá, siendo transportado, pues no funciona, ¿no? Para elaborar el mapa mental. Y entonces me aproveché de mi hijo y dije, voy a hacer una prueba con mi hijo, le voy a pedir que me haga un mapa mental. Dije, a ver, dibuja las cosas que están cerca de casa que tú vas caminando. Entonces él dibujó el parque, eso es un columpio con un tobogán, está dibujando la rampa del tobogán. Después dibujó la escuela, dibujó ese niño con una mochila que veis ahí, ese monigote rosa. No es él, es un amigo que él se encuentra cuando va a la escuela y el amigo está volviendo de la escuela. Entonces empezó a dibujar las cosas. La feira es el mercado que os enseñaba antes, donde se come el pastel de feira. También dibujó el trabajo de mamá y cosas así, y al final pues tenía ese mapa. ¿Y qué es ese mapa, no? Es el mapa de referencias de un niño. Aquí tenía 5 años o 4 y medio mi hijo, pero para él fue muy fácil hacer su mapa de referencias. Y lo importante es lo que significa este mapa, que es que él se siente que pertenece a ese entorno. ¿Por qué? Porque lo camina. Si él fuese transportado en coche, pues no tendría eso. Y insisto en eso porque allí hay muchos niños y jóvenes que son transportados dentro de la ciudad. Y entonces es muy difícil elaborar este mapa mental y sentirse ciudadano y sentirse plenamente parte de la ciudad. Esta es una actividad que hicimos con una escuela pública que está en la Avenida Paulista, que os comentaba que es como la avenida principal, el centro económico de la ciudad. Es una escuela pública que está allí en la avenida, pero los niños no conocen la avenida, porque los llevan allí, se quedan en la escuela y nunca los sacan a pasear. Y en el año 2014, con motivo del Día Mundial Sin Coche, pues dijimos, vamos a hacer un paseo. Y entonces salimos fue un show, porque les dimos unos globos naranjas, y no es normal ver niños ahí en la ciudad. En Sao Paulo no es normal ver niños caminando por la ciudad. Entonces la gente que iba en los autobuses, que claro, están en un nivel más alto, miraban por la ventana así con los ojos abiertos y decían, niños en la ciudad, ¿qué es eso? Niños en la Paulista y con globos, o sea, era como hacíamos mucho ruido, ¿no? Ruido entre comillas. Y los niños estaban perplejos, era como, wow, le enseñamos el metro, esto de aquí es una facultad que tiene un montón de escaleras y le decíamos, a ver, niños, ¿por qué la gente se sienta aquí en estas escaleras? Y dijeron varios, porque no hay bancos donde sentarse. Os comenté que no había bancos, y entonces... Esto que veis aquí es otro museo de Lina Bo Bardi, que está ese edificio que veis ahí. Y después le pedí a la profesora de estos niños que el día siguiente les pidiese que hiciese un dibujo del paseo. Y entonces los niños hicieron unos dibujos preciosos. Y os pongo que es bastante bonito, y es el dibujo del mapa de referencias, el mapa mental de ese niño, que no conocía la Avenida Paulista, lo que había, y él hizo el dibujo. Aquí veis, Avenida Paulista, la escuela, el Museo del MASP, el MASP es este museo de Lina Bo Bardi, el Parque Trianon, porque tiene un parque urbano muy bonito allí, y solo con una caminada de 2 horas conseguimos que ese niño o ese grupo de niños no se olvide nunca de lo que es la Avenida Paulista y que tiene un montón de referencias urbanas. Entonces, esas cosas tan sencillas allí no se hacen. Y lo que os decía al principio, no se le permite, no se da la oportunidad a los niños de tener su momento, de tener su tiempo, de vamos a pararnos y vamos a enseñarte pues, dónde vives, para que te sientas parte de eso. Otra cosa muy importante que me gusta hacer en los talleres es enseñar lo que es compartir el espacio público. Este es un taller que hago que se llama, en inglés se llama Complete Street, en América Latina le llaman calles completas, en portugués ruas completas, y lo que es una calle completa.
es que la calle funcione para todos los modos de transporte y que sea accesible para todos. Entonces, veis aquí en el dibujo, la calle que en principio era solo una acera y era todo coches, pues se transforma la sección de esa calle y tiene espacio para el transporte público, pues más para peatones, etc. Entonces, eso es lo que se llama calle completa. Y entonces es un taller que es un papel que solo tiene aceras y carriles para coches. Y entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer magia. Entonces le vamos a dar la vuelta, giramos el papel y vamos a hacer una calle para todo el mundo. Y entonces empezamos a poner todos los carriles. El azul es del de coche, el rojo es el de bicicleta, ponemos paso de peatones, claro, ponemos aceras más anchas y les pido que dibujen las personas. Bueno, aquí faltan las personas, ¿no? Y entonces es un taller muy sencillo, pero que trabajamos ese concepto. Y ahora os quería poner un vídeo sobre eso, 2 minutos, por aquí. El vídeo está, los niños hablan en portugués, voy a poner el volumen bajo y os voy traduciendo, ¿vale? ¿Por qué os pongo este vídeo? Día Mundial Sin Coche 2014, contacta conmigo Greenpeace Brasil y me dice, Irene, nos han dicho que tú haces cosas con niños y ciudad y que nos gustaría mucho hacer una grabación con entrevistas a los niños. Digo, vale, estupendo. ¿Cómo queréis hacer? Vamos a un parque y con la cámara los filmamos y les ponemos el micrófono y les preguntamos. Yo, hombre, no, tienes que ponerlos en ambiente. Y entonces, pues, los convencí para hacer un taller previo. Hicimos un taller previo de calles completas. Y estas personas de Greenpeace, que nunca habían hecho ninguna actividad con niños, ellos decían, bueno, tenemos que tener cuidado porque cuando los niños digan que quieren una calle agradable, nos dirán que quieren una calle de caramelo o una calle de algodón dulce. Y yo los miraba con cara rara y decía, no, los niños saben muy bien lo que quieren, os vais a sorprender. Pero ellos insistían en que los niños iban a hablar en ese lenguaje acaramelado, ¿no? Entonces, quiero poner este vídeo para que veáis el resultado. A ver, tengo que bajar el volumen porque empieza enseguida. Un momentito. Es que tengo que regular el volumen para que me escuchéis y no os moleste mucho yo hablando. Bueno, la niña dice, ¿es ahora que vamos a empezar? ¿Es ahora que a gente vai começar? Si esa calle fuese mía. Rua é onde os carros passam e a calçada é onde que as pessoas passam. La calle es donde pasan los coches y las personas en la acera. E as pessoas ficam sem passar para ir na casa de alguém. Eu acho Si que no das señal, no puedes cruzar y entonces las personas no pueden ir a la casa de alguien. para eles andarem. O que eu mais gosto de brincar na rua. Lo que más me gusta es jugar en la calle. Bola. O que eu mais gosto na rua é de andar de bicicleta. Quando eu ando de Me gusta andar de bicicleta, bicicleta y me gusta andar de bicicleta porque llevo el pelo suelto. eu gosto de veículo que tem roda. Y me gusta ir en los vehículos que tienen ruedas, pero que no tienen motor, porque tengo que usar mi fuerza. Usa sua força. É legal, porque você se sente livre. Te sientes libre. A rua dos meus sonhos. La calle de mis sueños Escorrega, tem balanço, mais tiene plantas, columpio, tiene mais tobogán, árvores, más mais árboles, flores, más flores, campo de futebol, campo de aula fútbol, de patinación, aula patinaje, de skate, estrada de terra. tiene tierra, Que não tem lixo na rua. que no tenga basura en la calle, Cachorro abandonado. que no tenga perros abandonados, Que ela economizasse água. que se economice agua, Fique limpinha e que esté toda limpia. brilhante. Eu queria que tivesse Y yo sombra, quiero que tenga sombra para caminar, que não seja como as outras que são tão agitadas. que no sea como las otras que son tan agitadas, Muito que todo el mundo agitada, va corriendo. Muita pessoa agitada. Tipo assim. Todo el mundo va corriendo tipo así, y pone esa cara. Y cuando una calle es buena para los niños, es buena para todo el mundo, que es una frase de nuestro querido Francesco Tonucci. Bueno, y entonces se sorprendieron mucho, como era de esperar,
porque ellos creían que los niños iban a hablar esas cosas y cuando los entrevistaron y escucharon que los niños hablaban esas cosas con tanto sentido común, pues les sorprendió mucho, ¿no? La gente que está aquí, que trabaja con niños, pues sabe que los niños tienen criterio y que saben perfectamente apuntar los principales problemas y apuntar las principales soluciones. Pero la gente que no trabaja con niños no es consciente. Y entonces este vídeo es una prueba de cómo no es consciente y cómo se sorprende con esto. Por eso os quería poner esto aquí. Esto aquí es de nuevo en la Avenida Paulista. El alcalde actual pues, hizo muchas medidas de movilidad urbana que antes no existían y entonces creó de 0 kilómetros a 400, o sea, donde había 0 kilómetros creó 400 kilómetros de carriles de autobús y donde había 0 kilómetros de ciclovías, pues creó una red de unos 300 kilómetros y todo eso es muy polémico porque es la ciudad de los coches y la ciudad de la prisa. Y entonces, pues gran parte de la población pues, no le hace mucha gracia eso, ¿no? Y ese es el día que se inauguró una ciclovía en la Avenida Paulista, que eso fue como, oh, Dios mío, la principal avenida de la ciudad de la prisa y tiene una ciclovía, o sea, que es un despropósito, ¿no? Bueno, esta es la inauguración, se cerró toda la Avenida Paulista y entonces me pidieron que fuese a hacer algo y se me ocurrió hacer una cosa muy simple que fue hacer un check-in manual y entonces pusimos un papel y los niños iban allí a marcar la mano, de nuevo la mano, que se habló en varios de los colegas aquí, la mano y el nombre, para ver cómo para que los niños se sintiesen importantes. O sea, es importante que tú estés aquí en este momento, es un día importante para la ciudad y tu presencia es importante. Y les encantó. Y salió así como un gran panel con todos los niños. ¿Ya? Ah, no. 5 minutos más me das. No, por favor. Es que si nos pasamos de las 8 nos sale más caro. Vale. Vale. Este es un... Vale, daban 2 minutos, por favor. Pero son menos 10. Pero es que hay que dejarlo los cacharros. Vale, vale. Pues entonces dame de 3 minutos, ¿vale? Este es un taller sobre donde yo hablo cómo... Es que ahora vengo a tu casa de la música, espera. Sobre cómo es habitar la ciudad y hablamos con los niños de habitar la ciudad y aquí estábamos haciendo habitantes de la ciudad, habitantes de papel. Aquí los niños estaban llevando a los habitantes y aquí llenando la plaza de habitantes. Y ellos mismos decían que hablábamos de cómo era importante para cuidar la ciudad, usar la ciudad y tener habitantes. Esto de aquí es un taller de Jorge Raedó que se llama La Casa de la Música y a que a mí me gusta mucho hacer en los espacios públicos y lo hago como si fuesen las muñecas rusas que se encajan una dentro de otra. Y entonces hago este taller trabajando el concepto de casa, plaza, ciudad, casa, casa, casa y habitar todas esas escalas. Algunas imágenes de los talleres de la Casa de la Música en Brasil, con algunas variaciones. Y importante convivir con las diferencias. Si no vas a la calle y si no convives con las diferencias, no vas a aprender, y de adulto tampoco vas a aprender. Este es otro taller que es para reconocerse a través de la mirada del otro, pues que uno hace un retrato de uno y el otro se intercambia otra vez el retrato. Tengo que ir deprisa. Os decía los colectivos urbanos, este es otro día que me llamaron para hacer una charla. ¿Y dónde están los niños en las políticas públicas? No están. No están, ¿no? Este es un proyecto que se le encargó a Jean Gehl, al famoso urbanista, para que hiciese un proyecto en Sao Paulo y él marcó 4 puntos en la ciudad, que en realidad solo se ejecutaron 2, que se hizo una intervención urbanística y se hicieron un montón de actividades culturales. Y entonces esto aquí es pues como es un taller para niños y los niños que vienen aquí son niños que viven en ocupaciones de edificios de la zona central que están abandonados. Son niños que viven en condiciones muy marginales. Voy a pasar. Y por último, en noviembre hicimos un seminario patrocinado por el Banco Mundial, que era el Seminario Internacional Ciudades a Pie, y por primera vez en Brasil se introdujo el tema de los niños en políticas públicas y fue muy importante, sobre todo para que los adultos supiesen que existen y que es importante introducir el mundo de los niños. Entonces trajimos a la experiencia que os comentaba del primer pedibús de América Latina, trajimos también la experiencia del primer camino escolar de Sao Paulo, que se ha empezado hace poco, y una serie de actividades que el público que estaba allí nunca había trabajado con niños, o sea, es público técnico que está acostumbrado a ir a seminarios técnicos de movilidad urbana. Y ya, eso os lo digo que os dejo aquí. Esta es una parte de la red Ocara que se llama Ocara Lab, os lo lleváis si lo veis, porque no me dejan hablar más.
Pero es una experiencia muy simple que se ha hecho en diferentes lugares del mundo y aquí podéis ver que se ha hecho en Venezuela, en Argentina, en México, la he hecho yo en Brasil también y la he hecho nuestros colegas de Arquiplay de Portugal, las únicas personas de Europa que de momento se han animado, pero espero que os animéis todos vosotros. Las imágenes de Venezuela, de Brasil y ya acabo.